Vamos a ir al comienzo al webinar. En esta ocasión contamos con Gianluca Valieri y Ricardo Salvador, que repiten, y van a dar un webinar sobre los microorganismos y los ácidos húmicos, cómo pueden potenciar la vida microbiana del suelo. Lo vamos a estructurar, empezará Gianluca y a continuación Ricardo hablará de evidencias prácticas. Y finalmente, al final del evento podréis realizar preguntas, a través de la pestañita que os aparece en la ventana, donde realizaréis las preguntas y al final tomaremos el turno de palabra, ¿vale? Y las iremos resolviendo. Así que adelante, Gianluca. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha, Steffi? Sí. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Conforme ha comentado Steffi, pues vamos a dar un webinar relacionado con un poco de intentar transmitir de forma, esperemos, lo más útil posible la información relacionada con el uso de microorganismos beneficiosos en la agricultura y cómo también se combinan, digamos, con el uso de otra arma potente para la agricultura, que son los ácidos húmicos. Y con, digamos, el conjunto de esas dos herramientas, ver cómo se puede potenciar la vida microbiana del suelo hacia el desarrollo de aquel microbioma y microbiota que pueda más favorecer el cultivo y más favorecer lo que es la salud del suelo. Un poco un breve resumen de lo que vamos a ver, un poco de introducción. Intentaremos centrar un poco más el tiro en los tipos. Dentro hay una gran variedad de tipos de microorganismos. Nos focalizaremos más en tres tipologías, que son las micorrizas, rizobacterias y tricodermas. A hablar un poco en un mínimo de detalle de estas tres tipologías. Luego algo de información también relacionada con, digamos, aquellas buenas prácticas que hay que tener en cuenta para que los microorganismos, una vez aplicados al suelo, al tratarse de seres vivos, hay que cuidarlos y tener un mínimo, digamos, de precauciones, como en todas las cosas, para que se puedan permanecer y se puedan desarrollar correctamente. Y finalmente, una serie de evidencias donde, a partir de una breve explicación de cómo más pueden aportar los tres tipos de microorganismos, cada uno un poco ve cuáles son sus características, sus funciones principales y entonces unas evidencias de pruebas de eficacia en cultivos con productos específicos que han aportado, que pongan de manifiesto cómo trabajan estos microorganismos. Y todo ello también un poco cruzado y asociado, como decíamos, con los ácidos húmicos, que todos sabemos tienen su función y eficacia bioestimulante, estructurante del suelo, etcétera. Luego veremos, pero de una forma muy importante se combinan muy bien determinados productos más que otros con los microorganismos de los cuales vamos a hablar. Dentro de todo esto, como veis, entonces siempre estamos hablando de tres componentes. Hay un triángulo, que uno es la planta o el cultivo, donde intentamos siempre mantener el mejor estado sanitario dentro de cada etapa de desarrollo, cada momento fenológico con sus necesidades, para buscar un poco lo que sería el mejor y el máximo resultado en términos de calidad de la planta. Cuanto más se consigue expresar la mejor calidad de salud de la planta en cada paso de su estado de desarrollo, al final se conseguirá sacar el máximo partido y entonces el máximo rendimiento dentro de una gestión, digamos, comercial de la agricultura. Y todo esto pues se combina con las otras dos patas del triángulo, que son pues lo que es la parte viva del suelo, que son todos los organismos beneficiosos, cómo interactúan y tener en cuenta toda la parte más bien de patógenos y entonces ver un poco también cómo se busca un equilibrio entre ambos para que todo el microbiota y el microbioma del suelo se desarrolle de la forma lo más favorecedora posible. Y entonces, dentro de todo esto, luego está el suelo, pues todo que es la parte, digamos, que de por sí más, digamos, que aporta mucho en el sentido de que hay un grande aporte de nutrientes, de sustancias orgánicas también y demás, pero al fin y al cabo todas aquellas interacciones bioquímicas que se producen entre las plantas y el suelo y todos los nutrientes nutricionales no serían posibles de mantenerse y de producirse sin los organismos. Hay parte de estas interacciones que se producen de forma más directa, otras de forma más indirecta a través de determinados enzimas y fitohormonas que producen los mismos microorganismos, algunos que actúan directamente en el suelo, otros que actúan absorbidos por la planta y permiten otros procesos.
Con lo cual, entre el manejo del suelo, su estructura, la materia orgánica, sus características químicas, buscar una determinada estabilidad, se busca ese continuo de interacciones entre las plantas a través de sus raíces, con el suelo y con el microbiota y cómo este último actúa. Resumiendo un poco los mecanismos principales, la fijación biológica del nitrógeno, descomposición, mineralización de la materia orgánica para que pueda realmente ser útil al cultivo. La materia orgánica puede emprender dos procesos principalmente. Uno es un proceso negativo que no buscamos, que es el proceso conocido también como la putrefacción, donde se generan sustancias que hasta pueden ser tóxicas, tanto para la planta, el cultivo, así como para los demás seres vivos que hay en el suelo, en las aguas. Lo que buscamos es más bien un proceso más controlado o más deseado, que sería más bien un poco una fermentación para producir para tener una mineralización y una descomposición de la materia orgánica de interés para que el cultivo pueda aprovechar de ello. Solubilizan también nutrientes en el suelo, liberan determinadas sustancias biológicamente activas, fitohormonas, enzimas que estimulan el desarrollo vegetal, incrementan la eficiencia del sistema radicular para absorber nutrientes, y actúan, según qué caso también, en mayor o menor medida, de antagonistas de enfermedades, parásitos y plagas vegetales, porque cuanto más conseguimos poblar el suelo de microorganismos de interés, pues al fin y al cabo son seres vivos, van ocupando su espacio, cuanto más espacio ocupan, van desplazando, mejor dicho, no dejar espacio a que otros patógenos, parásitos y demás se puedan, digamos, insidiar en la zona del cepillo donde se desarrollan las raíces. Entrando un poco ya más en el detalle, dentro de los microorganismos tenemos dos grupos principales. Uno son más bien de tipo son bacterias y el otro son hongos. Entrando en algo más de detalle, dentro de estos dos grupos principales, vamos a diversificar en tres de interés que vamos a detallar un poco más, que son las micorrizas, los otros son las rizobacterias y otros son las tricodermas. Las micorrizas, primero, son hongos, ¿vale? Dentro de las micorrizas, lo que más interesará, veremos después, son los que son capaces de formar una simbiosis con las raíces de las plantas y como toda simbiosis positiva, en este caso, pues lo que se busca es un beneficio mutuo. Las micorrizas se nutren de los carbohidratos exudados de las raíces y hasta absorbiendo desde dentro de las raíces. Por otro lado, proporcionan a través de las raíces a la planta una serie de aportaciones positivas, cuáles son nutrientes y agua. Entonces, en la simbiosis entre planta y hongos hay este intercambio entre glucosa hacia las micorrizas y, por otro lado, la aportación de nutrientes y agua hacia la planta. El que más desarrolla en este tipo de actividad son las endomicorrizas, ¿vale? No la ectomicorrizas son hifas o hongos que no acaban de penetrar en el jugo celular de la raíz y se quedan fuera o bien entre las células intercelulares. Por lo cual sí que hay una interacción física de contacto, pero no tan íntima como para crear una simbiosis verdadera, hasta para crear, digamos, lo que casi es un nuevo organismo, donde, ya veremos luego con también unas gráficas y vídeos, las endomicorrizas llegan a atravesar determinadas paredes celulares sin afectar negativamente a la planta. Son las más, digamos, características, o mejor dicho, los más habitualmente utilizadas en agricultura para buscar el resultado, llamémosle bioestimulante, donde el 80% de los utilizados son de este tipo. Aquí tenemos un listado de determinadas endomicorrizas. Las de Glomus spp son las que normalmente un poco son más utilizadas, ¿verdad? Porque mejor o con mejor rendimiento consiguen producir ese tipo de interacción y de efecto. Aquí, en este dibujo podemos ver cómo desde fuera hacia dentro de la raíz, pues las micorrizas a través de unos procesos que ahora de momento no vamos a detallar, van creando como estos arbúsculos internamente a la raíz de a través de la pared de celulares y atravesando la propia célula, pero sin causarle un daño, digamos, negativo, pues bueno, no hay un efecto patógeno, y entonces se van simbiotizando con las raíces y las plantas y van creciendo externamente. Entonces, pues a través de esta parte de simbiosis es donde hay un intercambio de sustancias nutrientes. Son los conocidos como arbúsculos
por su estructura tipo un árbol y se van desarrollando sin llegar a atravesar una pared de la celular, que a partir de la cual ya podría causarse un daño. Y es lo que suele suceder con los hongos patógenos, que con un proceso parecido se van siguiendo y van penetrando hacia capas más profundas, causando ya un daño de tipo patógeno. Esta es una fotografía a microscopio electrónico donde un poco se ven todas estas estructuras arbusculares que se van creando por efecto de simbiosis de la micorrizas. A través de esta interacción conseguimos entonces una facilidad de absorción de agua y nutrientes. Luego veremos con más detalle cómo funciona. Antagonismo físico frente a hongos patógenos y nemátodos, porque conforme las micorrizas van ocupando espacio alrededor y con tanta proximidad con las raíces, impiden físicamente a que otros seres vivos se puedan acercar a ellas. Limitación de absorción de metales pesados tipo cadmio, porque hay determinados procesos bioquímicos donde, digamos, se evita que estos se absorban por efecto de pantalla de las micorrizas. Un mayor desarrollo radicular, veremos por los vídeos, es muy visivo. Formación de agregados en el suelo por adhesiones de partículas y aumento de la capacidad de retención de humedad. Aquí, de una forma gráfica y con imágenes, pues se puede ver cómo unas raíces, una planta micorrizadas, tienen un crecimiento espectacular de lo que es, digamos, la cantidad de raíces, porque ya una vez la micorriza entra en simbiosis con la raíz, ya no hay distinción física entre raíz y micorriza. Si la micorriza se empieza a crecer como una elongación ya de la raíz, alcanzando, ya veremos ahora con un vídeo, una mayor, digamos, extensión y una mayor ocupación de volumen del suelo. Hasta el punto que el 90%, por ejemplo, ya hablando en términos de fósforo, pero los demás nutrientes y agua es lo mismo, se puede conseguir que la gran mayor, el más alto porcentaje de absorción de nutrientes y de agua se consiga, digamos, directamente a través de las micorrizas y ya indirectamente luego cuando llega allá a las raíces originales de la planta a través del sistema radicular inicial. Vamos a ver un breve vídeo donde todo esto que os he comentado se ve gráficamente de una forma muy interesante y bastante clara. Los hongos micorríficos siempre han vivido en simbiosis con las raíces de las plantas. Este tipo de hongo forma un nexo vivo dentro de la raíz y lo transforma en un sistema de absorción y transporte. Estos hongos son esenciales para un crecimiento sano de la planta. Las micorrizas en la raíz son tan normales como los gránulos de clorofila en la hoja. Por esto no puede haber discusión posible. Como hemos dicho antes, el grosor de las raíces de absorción es de 0,2 milímetros. Por ello, solo pueden crecer en los macroporos, como se puede apreciar aquí. Ahora con el zoom vamos a ver qué pasa cuando una planta obtiene ayuda de un hongo micorrífico. Los hilos de los hongos son bastante más delgados que los de la mayoría de las bacterias. Tienen un grosor de solo 3 micrón. Con estos hilos pueden crecer dentro los microporos, que es donde está almacenada la mayor parte de nutrientes y agua. Sin esta ayuda las plantas no alcanzarían nunca estos espacios. No son las raíces, sino que son los hilos de los hongos los responsables de la absorción de nutrientes y agua. A través de estos hilos largos y finos, que asumen la totalidad de la absorción de minerales de las raíces, se puede llegar a distancias más lejanas. Los minerales que se encuentran más lejanos y los minerales que están bloqueados en la tierra se absorben más fácilmente. Los hilos largos, o hifas, llegan fácilmente 1 kilómetro en una cucharita de tierra. La capacidad de absorción con micorrizas es de media 7 veces superior. Por ello se puede cultivar con menos humedad y las malas hierbas aparecen difícilmente por la competencia por el espacio. La recompensa para el hongo es la glucosa y para la planta es un alcance más largo. Vale, pues a la vista de este vídeo también un poco se entiende cómo dentro de lo que puede ser una estrategia de gestión del cultivo, elección de productos y programa de fertilización, nutrición y bioestimulación, una aportación de micorrizas interesa sobre todo, por ejemplo, en árboles jóvenes o en cultivos de ciclo corto, aportando la micorriza, por ejemplo, ahí veremos luego un ensayo que hemos realizado donde la micorriza se ha aplicado a la semilla justo antes de la siembra. Entonces,
básicamente, cuanto más de forma temprana consigo micorrizar las raíces o aportar estas micorrizas a las plantas cuando la parte más importante del desarrollo radicular todavía está por desarrollarse, es cuanto más le puedo sacar partido a un tipo de bioestimulante o microorganismo como son las micorrizas. Un árbol que ya tenga 10, 15, 20 años, ya muy insillado, donde las raíces más profundas se han desarrollado y demás, aportar desde la superficie cierta cantidad de micorrizas, a ver, siempre tendrá un efecto, pero por supuesto nunca conseguirá, digamos, alcanzar su máxima expresión, como pueda ser desde un principio aportar o crear la micorización de las raíces en un estadio más temprano para permitir que se vayan desarrollando ya a lo largo de todo el ciclo de vida de las raíces del cultivo. Pasando a la segunda tipología de microorganismos, las rizobacterias, son conocidas también como RPCV de la sigla en castellano, PGPR de la sigla en inglés, y aquí es donde ya veremos un poco más característica, digamos, de biofertilización o bioestimulante, porque por un lado también hay una gran variedad de rizobacterias, bueno, son bacterias del suelo, por supuesto, y dentro de todas las diferentes tipologías, especies, cepas y demás, son capaces de expresar, digamos, 3 líneas de efectos. Una más de biofertilización, otra de más de tipo de fitoestimulación y otra, llamémosle biocontrol, pero no en el sentido de lo que es un producto registrado como fitosanitario que expresa claramente una actividad de biocontrol, sino, digamos, tenemos un efecto de biocontrol por una cuestión de ocupación de espacio, donde la rizobacteria, veremos también, es un pequeño vídeo que pone en evidencia este fenómeno, donde el microorganismo va ocupando un espacio alrededor de la raíz de una forma muy íntima, impidiendo también físicamente el acercamiento y la interacción con determinados patógenos. Entonces, inocular el suelo de los cultivos con rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal contribuye también a optimizar el uso de fertilizantes sintéticos y reducir impactos negativos, aumentando el rendimiento de los cultivos. Por ende, tenemos también una contribución a la economía del productor y alimentación de la población. Los microorganismos más abundantes pueden ser hay de 3 tipos, aerobios, anaerobios o facultativos, según que necesiten o menos oxígeno para crecer. Y los géneros bacterianos, como decía, hay una gran variedad, Pseudomonas, Azotobacter, Azospirillum, y cada uno de ellos, digamos, expresa una propiedad principal. Escuchamos hablar hay rizobacterias fijadoras de nitrógeno, otras solubilizadoras de fósforo y potasio, otras que son más de tipo bioestimulante, directo o indirecto, según que son capaces de producir determinados enzimas que pueden, o fitohormonas que pueden actuar a través de la bioquímica del suelo o de la propia planta, si absorbidos a través de las raíces. Entonces ahí también se trata siempre, lo primero, de preguntarse qué es lo que estoy buscando, porque si entro en una estrategia, por ejemplo, de optimización de consumo, de aporte de nitrógeno, de síntesis por urea, por nitratos, por amoníaco, que nunca serán imprescindibles al 100%, siempre habrá una necesidad, pero bueno, siempre se puede entrar en una táctica de optimización donde con un aporte oportuno de determinadas rizobacterias fijadoras de nitrógeno, por ejemplo, o solubilizadoras de fósforo-potasio, en función también de las características del suelo, haciendo unos análisis más o menos periódicos, pues se pueden tomar determinadas decisiones y hacer aportes oportunos de determinadas rizobacterias que me faciliten la reducción de determinadas sustancias químicas. Por el otro lado, si tengo ya bien controlado ese aspecto de la fertilización y de la nutrición, y lo que me interesa más es promover determinados procesos a través de la bioestimulación, determinados procesos como podría ser un cuajado, una engorde o otras fases del cultivo, asociado también, por supuesto, a tener los nutrientes que necesito, pero bueno, hay determinados microorganismos que son capaces de expresar otras habilidades y facilitar
otros procesos bioquímicos más relacionados con otras fases del desarrollo del cultivo. Aquí entonces, pues un poco resumiendo, a nivel general actúan favoreciendo el crecimiento vegetal de manera más directa o indirecta según lo que vayamos a tocar y a través de toda esa serie de procesos, absorción de nutrientes, desarrollo radicular también, por ende tolerancia al estrés. Al final veremos un incremento de rendimientos, una mejor fructificación, cuajado, floración según qué momento y a través de procesos cuales fructificación de nitrógeno, también producción de ácido sideróforo, utilización de fósforo y de otros nutrientes, producción de fitohormonas. Aquí entrar en un poco más de detalle ya es abrir muchas cajitas y realmente la primera pregunta es qué es lo que me interesa utilizar y buscar y a partir de ahí consultar con empresas que tengan estos productos a catálogos, con expertos en materias, etc. Entonces, tirar por un hilo donde de una forma un poco más dirigida voy buscando la solución más específica y no caer en un algo que hace un poco de todo, porque si no se arriesga un poco también a no cubrir la necesidad. Por otro lado también, sí que hay rizobacterias o mixes de rizobacterias donde se interesa cubrir un espectro un poco más general. También podría ser otro tipo de estrategia, siempre asegurándose pero que esos microorganismos sean compatibles entre ellos, porque al fin y al cabo son siempre todos seres vivos y siempre que se utilicen diferentes soluciones mezcladas entre ellos, de no venir de un mismo fabricante, es importante entender que existe esa compatibilidad porque al fin y al cabo cada ser vivo busca su espacio en el suelo y podría desarrollarse en deterioro de otro que realmente ha añadido con el interés de que desarrolle su propiedad. Y si uno es demasiado potente con respecto a otro, pues puede no permitir el correcto desarrollo de todas las soluciones que esté aportando el suelo. La actinomicetos es una particularidad, es un término medio entre bacteria y hongo. Entonces, tal como hemos visto para las micorrizas, poseen cuerpos filamentosos o falsas hifas, como los hongos, pero no acaban de entrar en una estricta simbiosis como sucede con las endorridas. Y entonces, pues, digamos, tienen esa peculiaridad de características, pero se quedan, digamos, dentro de la tipología de microorganismos de rizobacterias. Permiten normalmente intervenir en mecanismos cuáles son la degradación de sustancias más complejas, materia orgánica, celulosa, hemicelulosa, quitina, forman complejos organometálicos para reducir la pérdida de nutrientes, ayudan a crear determinados equilibrios microbiológicos, estabilizando el medio en relación con la proliferación de microorganismos patógenos. Y esto, digamos, el conseguir, digamos, este equilibrio es lo que se conoce como suelo supresivo, o sea, crear una situación donde se consigue una coexistencia de microorganismos heterogéneos y que estén todo bien entre ellos. Por lo que os comentaba antes de, ojo con mezclar soluciones sin tener claro que sean compatibles entre ellos o que se hayan aportado en el momento más correcto. Por ejemplo, hay las micorrizas con respecto a otros microorganismos o a otros hongos, dos hongos pueden entrar en competición. Entonces hay que tener claro que se esté aportando, si es en el mismo momento, que luego las fases de desarrollo del segundo hongo, por ejemplo, a pesar de haber entrado en el mismo momento, se exprese un poco más adelante que el primero y que el primero se pueda desarrollar correctamente, el segundo también, cada uno, digamos, con su respeto, digamos. En este cuadro hemos resumido un poco lo que son, digamos, los efectos más comúnmente buscados de las diferentes. Un momento. Hola. Disculpad, creo que se ha cortado. ¿Me seguís viendo? Escuchamos, Gianluca. Se ha ido la presentación de la pantalla. Es lo que falta. Sí, no sé qué ha pasado. Se ha cerrado el PowerPoint solo. Lo recupero en un momento. Sí, no te preocupes. Y vamos por aquí.
Ya vemos la pantalla. No, lo que no sé, ¿lo veis en formato de pantalla completa? No. No, dale F5 y se pondrá Sí, completa. se quedaba colgado. Quito esto un segundo. Y si no, y no me deja. No te preocupes que si no tenemos plan B. ¿Ha vuelto? Sí, ha vuelto y está en el vídeo, Negro, creo. ¿no? Vale, sí, correcto. Vale, estamos aquí. Eso es, te Vale. escuchamos bien. Pues nada, esta tabla resume un poco por tipología de rizobacteria el efecto, digamos, un poco más, no es el único que expresan cada una de estas rizobacterias, son los más comúnmente, digamos, buscados y generalmente asociado para esta tipología de cultivos. Lo que os decía antes, ¿a qué me dedico? ¿Qué cultivo me interesa, digamos, gestionar con una estrategia o unos productos diferentes? A partir de aquí hacia atrás me voy a buscar entonces la zona en el efecto que quiero introducir en mi estrategia y de ahí hacia atrás pues ya voy a buscar el producto que me da este efecto. Entonces no escoger un producto y de ahí empujar hacia adelante saltándome la parte importante de asegurar que el efecto sea el buscado. Por lo cual, digamos, si en lo de siempre, tener una demostración de ensayos de eficacia que sea específico para mi cultivo, preguntarse también, pero el suelo donde se ha hecho el ensayo, dónde se ha hecho ese tipo de ensayo, porque lo hemos visto antes, el microorganismo no solo trabaja con el cultivo, hay un suelo de por medio muy importante. ¿Qué tipo de suelo es? ¿Tiene humedad? ¿No tiene humedad? ¿La materia orgánica? ¿Tengo otro patógeno? ¿No lo tengo? Vamos, un poco, siempre es muy importante hacerse unas cuantas preguntas más. De otra forma, caemos en el riesgo un poco de decir, esto no funciona. Sí. Pero hemos mirado bien, hemos asegurado, atado bien todos los cabos. Esto, por supuesto, tiene que estar más casi en las manos del fabricante, que tiene que hacer una propuesta al mercado bien dirigida, en el sentido de que si propongo un producto para el maíz, para fijar el nitrógeno en una determinada geografía, lo tengo que proponer con criterio, habiendo asegurado que toda esa serie, digamos, de dudas y preguntas estén resueltas y se transmita al cliente final una solución más que desarrollada. Vamos a ver un breve vídeo relacionado con microorganismos, con rizobacterias, perdón, también. No me deja reproducir el archivo. Nada. Lo siento, no puedo reproducir el archivo. Seguimos. ¿Me sigue escuchando? ¿Se escucha? Sí, ¿no? Vale. El tercer grupo, bueno, de tipología, son las tricodermas. Volvemos al género de hongos, ¿vale? Y no es un inconcreto, son las tricodermas. Aquí también son hongos, como hemos visto con las micorrizas, pero a cambio de las micorrizas, las que por lo menos más comúnmente se utilizan y demás, porque hay tricodermas que también que tienen determinadas propiedades simbióticas, no son las que por lo menos nosotros hemos estado trabajando con nuestros productos y que generalmente se suelen tocar. Viven en el suelo, con lo cual volvemos un poco a toda esa necesidad de gestión que estamos comentando antes. Ocupan su espacio, buscan su espacio vital, entran en competición y demás, con lo cual, digamos, siempre que se apliquen también esta tipología de productos y se esté gestionando una estrategia de cultivo donde se aplican otra tipología de microorganismos, pues hay que asegurar que no haya una competición, no solamente de las tricodermas con eventuales patógenos, o hay tricodermas también que entran en competición con determinados con otro tipo de patógenos que no son necesariamente hongos, sino también con microorganismos beneficiosos. ¿Vale? Con lo cual, más allá de buscar el efecto deseado, hay que buscar el lado de la compatibilidad también. Las tricodermas que tienen, digamos, una tipología de características, pues suelen promover el desarrollo de raíz, sobre todo a través de un efecto desolubilizador de nutrientes, por crear un pH ácido, digamos, en su alrededor. Entonces, eso promueve, obviamente, un mejor crecimiento, facilita una protección del estrés ambiental. Según qué caso, hay tricodermas que son capaces de generar determinadas sustancias que actúan
como si fuera una vacuna, en el sentido de que crean aquellas sustancias que ponen el cultivo en estado de alerta, como si estuviese presente un patógeno sin estarlo, con lo cual, digamos, así decirlo, el sistema inmunitario del cultivo está siempre un poco más en alerta. Aquí también, por ejemplo, no hay que caer en el exceso, porque claro, si el cultivo gasta energía para ponerse en estado de alerta, para activar su sistema de defensa natural, esa energía no la dedica para crecer, por lo cual tampoco hay que exagerar o exceder en alertar el cultivo en momentos donde no es tan estrictamente necesario. Cuando puede acercarse un momento de típico ataque de patógeno periódico, etcétera y tal, y sabemos que hay una tricoderma que me puede dar ese efecto, pues bueno, previamente, de forma preventiva, será un buen momento para aplicarlo. Pero no estar aplicando al cultivo tricoderma con estado preventivo, digamos, de defensa frente a un patógeno durante todo el periodo, a menos que no haya una posibilidad de ataque durante todo el periodo, porque, pues eso, o sea, al fin y al cabo el cultivo gasta la energía en un momento u otro. Y hay que buscar siempre un poco de equilibrio o que el producto esté bien desarrollado para la aplicación en concreto. Y luego siempre está el antagonismo por ocupación de espacio frente a otros hongos patógenos de la raíz, tal como hemos hablado en este momento. Las tricodermas pueden, si bien seleccionadas, pueden entrar, digamos, en interacción positiva con las micorrizas, no siempre son antagonistas, hay compatibilidades y se genera una sinergia positiva. La promoción del crecimiento de la raíz provocada por tricoderma puede hacer que las micorrizas se produzcan antes, porque aquellos exudados que genera la raíz micorrizada facilitan la implementación, digamos, de la rizosfera, por lo cual, según qué tipología, puede haber interacciones positivas. En resumen, es una visión, el uso de estos productos es una visión a 360 grados, no podemos hablar solo de micorrizas, solo de tricodermas, solo de rizobacterias, solo de suelos, solo de cultivo, siempre es un sistema, hay que hacerse bastante más preguntas, pero el resultado puede ser muy potente, por lo cual es un análisis más que útil, que nos permite conocer mejor muchas técnicas y cuestiones y estrategias de gestión del cultivo. Todo es un poco preventivo, no, un poco no, es de carácter claramente preventivo y nunca curativo, y es una inversión, o sea, es un poco lo mismo de la fertilización tradicional, que uno va aportando abono en previsión de la necesidad del cultivo. Estas tipologías de productos se aplican siempre con una visión a medio-largo plazo, luego se busca acortar ese plazo, por supuesto, lo que decíamos antes, una micorriza sea aplicada, por ejemplo, en un semillero y trasplantar una planta ya micorrizada previamente, será mejor de una planta que ya está inseriada en un suelo, donde las raíces, cuanto más estén desarrolladas previamente, más tarde hemos llegado con la micorriza sin menos potencial le podemos sacar. Por lo cual, siempre es una función, digamos, preventiva, bien se trate de bioestimulación, bien se trate de protección por ocupación de espacios y demás, y difícilmente una aplicación curativa, o un poco más, digamos, de vieja escuela, por así decirlo, puede dar el mismo resultado. El curativo, el daño ya lo hemos tenido o la falta de oportunidad la hemos pasado. Entonces vamos siempre con algo de retraso o con demasiado retraso. Y en ese sentido, claramente es una inversión. Y como toda inversión, hay que analizarla bien, hay que hacerse esas preguntas, resolver esas dudas y buscar la solución que me interese. Dentro de esta gestión buscamos combatir el estrés, lo que decimos también, ¿no? Por lo cual, intentar toda la energía que consume la planta a través de los nutrientes que le aportamos, o va a un lado o va a otro. Cuanto más corregimos y prevenimos la creación del estrés o prevenimos un ataque de patógeno donde la presión se pueda, digamos, desarrollar de forma muy fuerte, muy elevada, pues menos le obligaremos al cultivo a dedicar energía y estresarse para protegerse, para defenderse, para curarse, etc. Por lo cual, pues más podrá utilizarla para otros procesos bioquímicos más de interés de cara a lo que es la producción, y dentro también de un desarrollo más normal siempre habrá un mejor equilibrio. Y en ese sentido, menos es más, o sea, creando realmente, llegando a aquel suelo supresivo, sea poblado de todos aquellos microorganismos beneficiosos que más me interesan y que más estén compatibles entre ellos con el mejor equilibrio,
me transmitirán el mejor equilibrio de gestión y de crecimiento al cultivo, y con lo cual, con una menor cantidad, digamos, inicial y aporte, debería tener un menor requerimiento de intervención a posteriori para cubrir casos de estrés no deseados por una serie de factores. Cuanto más previstos, previsibles, mejor. Intentaremos dar cabos antes. Cuanto menos previsibles, pero por lo menos sabemos que estamos poniendo el cultivo en las mejores condiciones y en el mejor equilibrio para el esto. Dentro de estas buenas prácticas, ¿dónde podemos intervenir externamente para que los microorganismos se desarrollen de la mejor forma posible? El pH del suelo, ¿vale? Nosotros no vamos a cambiar el pH del suelo, por supuesto, pero todos aquellos productos que aportamos, por ejemplo, por fertilización, tener un poco de precaución, no hacer una aportación de microorganismos y a las pocas horas o al día siguiente, de ser posible, dejar pasar un plazo de tiempo de un día, 2 días, una semanita, de ser posible, dejar el tiempo, aporto los microorganismos y no enseguida, acto seguido, aportar una sustancia, un fitosanitario químico, por ejemplo, un fungicida, o si lo necesito, pues ir a ver, si hablando con el fabricante, si hay compatibilidad, o no hacer un aporte, por ejemplo, de una sustancia ácida muy agresiva, como puede ser un ácido nítrico, no hacer un tratamiento y enseguida hacer una limpieza de instalación de fertilización con un ácido nítrico. Entonces, un poco cuidar toda esa gestión de qué aporto antes, qué aporto después y cómo eso me puede afectar también al pH del suelo y además del microorganismo con incompatibilidad química. La materia orgánica del suelo es importante, con lo cual también pues, aportaciones de compostados, de otras materias orgánicas. Los microorganismos necesitan materias orgánicas para vivir y desarrollarse. Hay que hacer una buena gestión en este sentido. Por otro lado, un buen aporte de microorganismo me puede permitir optimizar materia orgánica que según qué caso me puede generar una presencia de nitrógeno que igual por exceso en momentos no estrictamente deseados, por lo cual se puede optimizar hacia la reducción la materia orgánica aportada también con respecto a un suelo donde no haya un suelo supresivo mejor, digamos, desarrollado. Determinados contaminantes, sustancias tóxicas o químicos no compatibles, ¿vale? Pues, lo que decíamos antes, el pH, sustancias ácidas, sustancias que se pueden resultar tóxicas para el cultivo, la diversidad vegetal, también rotación de cultivos y demás, pues todo eso permite la biodiversidad, determinadas estrategias un poco más externas también, se habla de biodinámicas y demás, pero todo lo que es estrictamente que está por fuera de lo que es el propio cultivo, suelo y microorganismos, no deja de interactuar y de seguir aportando a ello, con lo cual, tanto en términos de rotación como en términos de digamos, otras gestiones externas, se puede hacer mucho para que los microorganismos, al fin y al cabo, pues se puedan desarrollar más oportunamente. Una técnica como, por ejemplo, es la aireación o el arado, ¿vale? Puede destruir hongos, a romper los micelios y demás. Por otro caso, por ejemplo, puede interesar hacer un arado para, en su momento, pues aportar una micorrizas a una profundidad mayor y un cultivo que, a pesar de tener ya varios años instalado en un determinado suelo, a través de un arado se puede aprovechar y hacer una aportación a mayor profundidad de micorrizas y a través del desarrollo de nuevas raíces, pues intentar, digamos, compensar una falta de micorización inicial que necesita igual más superficie. Pasamos ahora a la parte de ácidos húmicos y púlvicos y veremos un poco más hacia el final cómo interactúan con toda la parte de microorganismos. Bueno, las sustancias húmicas sabemos que se originan por degradación microbiana de biomoléculas de plantas, con lo cual ya vemos que aquí intervienen microorganismos, intervienen seres vivos que cogen una materia orgánica y a través de un proceso, en este caso deseado, pues van mineralizando la materia orgánica, creando toda aquella serie de sustancias orgánicas, pues son ácidos poliscarboxílicos de diferente peso molecular, desde lo más ligeros, que se conoce un poco más como ácidos púlvicos, hasta lo más pesados, los ácidos húmicos, y luego se habla de huminas y demás, pero al fin y al cabo es toda una gran variedad de sustancias de diferentes peso molecular, todos con unas características químicas bastante parecidas, que son ácidos carboxílicos, y cada una de ellas pues tiene diferentes propiedades en función principalmente del peso molecular y de las cantidades de sitios ácidos que contienen. Al fin y al cabo proporcionan, llevados al suelo, estructura, porosidad, capacidad de retención de agua y luego también la capacidad de absorción, de succión de sustancia iónica y liberación de nutrimentos a medio y largo plazo gracias a ciertas propiedades de quelación. Aparte de todo esto, de la misma forma en que los microorganismos
generan la sustancia húmica, eso nos dice que están ahí e interactúan con ellos. Con lo cual, cuando yo aporto sustancias húmicas a un suelo que de suyo no tiene, y veremos más adelante, más en concreto, una leonardita en su estado natural, un poco ya llama a que determinados microorganismos pues encuentren una situación de suelo y una presencia de sustancias químicas que, por otro lado, sabemos que favorecen determinados procesos bioquímicos en el sentido de la formación de las sustancias húmicas. Lo que estamos comentando, los ácidos húmicos, se separan, digamos, las dos grandes familias que vemos en las etiquetas de los productos. Se habla de ácidos húmicos y ácidos púlvicos. Depende principalmente un poco de su peso molecular y eso hace que sean más solubles en agua, menos solubles en agua y le da características algo diferente. Luego también desde un punto de vista de efecto bioestimulante. Cuanto más ligera la molécula, más hacia los ácidos púlvicos tenemos unas características, digamos, más de corto plazo. Los ácidos de mayor peso molecular son los que actúan más en el largo plazo, ¿no? Un equivalente como puede ser una carrera, pues los ácidos púlvicos como el azúcar para hacer un sprint de 100 metros, los ácidos húmicos pues es un poco más y cuanto más pesados, más de largo recorrido. Por otro lado, importante subrayar también que a diferencia de otros bioestimulantes que tienen en su gran mayoría una eficacia más cortoplacista porque también son sustancias que se acaban, digamos, biodegradando más rápidamente en el suelo, no solo por biodegradación propia, sino también por el hecho de que la planta los consume, todo lo que pueden ser aminoácidos o lo que pueden ser fitohormonas derivadas de algas y demás, normalmente se aplican, se utilizan y, digamos, desaparecen. No hay un efecto de permanentes. Mientras que los ácidos húmicos y sobre todo la leonardita en su estado natural, veremos más adelante, aplicación tras aplicación y año tras año van aportando determinada estructuración del suelo y permanecen como tal. De hecho, existen minas de leonarditas que se van formando durante decenas y decenas de años y entonces dan ya pues, esa idea de que es una sustancia que permanece en el suelo durante más tiempo. La leonardita pues, es la fuente de todo lo que es la sustancia vegetal humificada, los ácidos húmicos y púlvicos, conocida también como lignita, y que es una gran fuente de esta sustancia. Es una forma de ácido húmico inicialmente encontrada en Dakota del Norte por un científico, Dr. Leonard, de ahí el nombre de leonardita. Y como veis, se remonta a eras hasta del Paleozoico, con lo cual, digamos, son minas que permanecen durante larguísimos plazos de tiempo. Se extrae a través de depósitos abiertos, ¿vale? Como cualquier otra mina, y la materia prima de origen, pues el único proceso al cual se le somete para mantener sus propiedades íntegras naturales son procesos físicos, nada agresivos, trituración, secado, lavado, tamizado, un secado ligero con temperatura sin calentar demasiado y demás. Y la única diferenciación aquí un poco lo que habrá leonarditas de mayor pureza, o sea que al final, dentro relativo a un extracto seco final, hay leonarditas del 30-40% de extracto único total y otras leonarditas del 80 hasta de 80-90%. En nuestro caso, por ejemplo, en concreto, buscamos trabajar con leonarditas de muy alta pureza, solo del 80-90%, porque como veremos más adelante, buscamos un efecto muy preciso para un determinado tipo de producto. ¿Qué efecto buscamos? Lo que decías antes. Donde hay leonardita, se consigue leonardita a través de procesos bioquímicos, a través de determinados microorganismos. Y donde hay minas de leonardita de alta pureza, hay bibliografía a través de la cual podemos ver que se encuentra un contenido microbiológico en términos de hongos y bacterias beneficiosas muy elevado. Esto nos dice que la leonardita se forma gracias a estas sustancias y que esas sustancias, formando leonarditas, se encuentran en un entorno muy favorable a ellas. Con lo cual, siguiendo esa lógica, si yo aporto esa misma leonardita en su estado natural a un suelo que carece de esa sustancia, o que se le aportan otras sustancias húmicas, pero no derivadas estrictamente de la leonardita en su estado natural y demás, pues ese suelo carece, digamos, de un potencial que puedo generarle a través del aporte de leonardita en su estado natural. Y aquí entramos en un poco más del tipo de formulado, con qué técnicas se extrae y unos cuantos detalles. Los humatos entendidos como extracción alcalina o los gránulos solubles que en todo caso derivan de un humato obtenido por extracción alcalina
Todo esto proviene de una leonardita que se extrae y mantiene su estado natural ¿hasta cuándo? Hasta cuando se le trata con un álcali. Ese álcali, típicamente hidróxido de potasio, me denaturaliza la leonardita porque, bien, la transforma en un humato potásico, mantiene la identidad de sustancia húmica, mantiene un efecto bioestimulante, por supuesto, pero se denaturaliza a un nivel bastante elevado. De hecho, hay formulaciones que mantienen la leonardita en su estado natural y a paridad de sustancia húmica aportada al suelo, todo más o menos sabemos que un humato potásico mejor o peor formulado, pero hablamos de decenas de litros por hectárea del orden de 60, 70 hasta 100 litros por hectárea para conseguir un determinado efecto. Otros productos, aunque sean gránulos solubles, pero que al fin y al cabo es el líquido, el típico líquido 15-18% de estrato húmico total, llevado a un producto sólido del 80%, el sólido no deja de ser el líquido al cual se le ha quitado el agua, habrá producto mejor formulado, que luego se disuelve muy bien, me genera menos problemas en las aplicaciones y demás, pero químicamente se le ha dado el mismo tratamiento. Alternativa, utilizar la leonardita en estado natural, en polvo o granular. Problema. Aquí mantengo el estado natural de la leonardita, pero cuando la aplico al suelo, su estado físico y su nivel de formulación no me permite una buena y completa, digamos, difusión en el suelo. Se puede quedar retenido en el suelo, puedo intentar, digamos, integrarlo en el suelo a través de la movimentación del suelo, pero entonces tengo que hacer otra aplicación, otro trabajo, o en todo caso tengo polvo en el aire que puede ser más o menos molesto. El granular no tengo el problema del polvo, pero tengo el problema del gránulo, donde al fin y al cabo lo tengo compactado. La leonardita está solo en determinados puntos donde está el gránulo. Y aquí es donde intervienen pues, productos de última generación, por ejemplo, los que trabajamos nosotros, donde lo que se hace es coger la leonardita en su estado natural. A través de un proceso de micronización muy controlado y muy bien tipificado, lo que se busca es crear micropartículas de leonardita del orden de 2-3 micras, puesta en suspensión acuosa, y esto aplicada por fertilización sin ulterior necesidad de trabajos mecánicos, sin aplicaciones de polvo en el aire, sin la partida de la extracción alcalina, se consigue llevar a difundir las leonarditas en el suelo muy cerca de las raíces, y aplicación tras aplicación se va creando un entorno donde el efecto que alcanzo es, por un lado, por supuesto, el efecto bioestimulante de los ácidos húmicos, y por otro lado, aportar al suelo aquella sustancia leonardita, donde sabemos que los microorganismos se encuentran bien. Entonces aquí es donde encontramos el nexo, bueno, entre las propiedades orgánicas de la leonardita, que me permiten el aumento de actividad microbial, aporta también materia orgánica de un tipo muy específico que me interesa, y ayuda a descomposición de residuos y demás, porque tengo todo aquel desarrollo de microorganismos que me pueden aportar en ese sentido. Por lo cual, más allá de efectos de mejora de nutrición, efectos de mejora de interacciones bioquímicas y estructurales que otras sustancias únicas me pueden aportar, solo una leonardita en su estado natural me puede expresar al máximo, digamos, este potencial de aportación. Y que veo fuertemente mermado con otras tipologías de leonarditas transformadas por ataque químico o que no sistema radicular. Tenemos en su efecto bioestimulante independientemente de otras consideraciones que sí entran y nos interesan en lo que estamos hablando hoy. O sea, donde me interesa estimular y multiplicar la actividad de los microorganismos beneficiosos, es muy importante un aporte bien mirado y optimizado de leonardita que difunda bien en el suelo, que no me altere el suelo, por eso lo que decía, no intervenir de una forma mecánica demasiado drástica al suelo que me puede romper raíces micronizadas y demás. Pues una difusión por fertilización de una leonardita micronizada seguramente es más beneficiosa en ese sentido que el otro caso. Donde bien voy a hacer un trabajo de suelo, porque me interesa lo que decíamos antes, aportar micorrizas para raíces más profundas donde no he llegado antes, pues igual ahí será menos importante, pero bueno, eso no es lo más normal de las aplicaciones. Otras, resumiendo un poco, las reacciones químicas, las condiciones químicas del suelo y cómo interviene la leonardita, pues favorece determinadas reacciones químicas, reduce el bloqueo de fósforo y de otros nutrientes que típicamente en suelos alcalinos se pueden quedar inmovilizados, porque la leonardita, recordemos, al fin y al cabo hemos dicho que son ácidos carboxílicos,
A mayor razón, si no los trato con una potasa, mantengo la mayor integridad de esos ácidos carboxílicos que van a expresar su más potente carácter ácido, con lo cual mejor van a desbloquear los nutrientes. Pueden llegar a liberar también dióxido de carbono de los carbonatos de calcio, alta capacidad de intercambio catónico en el suelo, permiten un poco almacenar los nutrientes por esa capacidad de interacción y pueden promover y convertir a través de la creación determinados elementos en forma de nutrientes para las plantas. Las características de los productos, vale, vamos a pasar ahora a un par de productos que hemos utilizado para todo esto que hemos estado comentando de propiedades bioestimulantes y de mejora de crecimiento del cultivo, de micorrizas, rizobacterias, tricodermas, como los ácidos húmicos aportados a través de micorrizas, de leonarditas en suspensión concentradas, cómo hemos llegado, digamos, a aportar toda esta evidencia. Lo hemos hecho a través de dos productos que utilizamos y que reúnen estas características. Por un lado, nuestro producto para King Kong, es una suspensión concentrada de leonardita, como he dicho antes, en su estado natural, más allá de que contenga el 70% de extracto único total, la parte importante aquí es el tipo de formulación y la garantía de que la leonardita preserva el 100% de su característica natural, con lo cual es un ácido úmico, pero es un ácido úmico específicamente derivado de una leonardita de alta pureza con esas características. ¿Qué es lo que tenemos aquí resumido? No está desnaturalizado. No hay ningún tratamiento químico, no hay desnaturalización, entonces toda la materia leonardita, ácidos húmicos, fulvíperos y cualquier otra sustancia activa entendida como derivado de ese proceso de mineralización de la materia orgánica se conserva en su estado orgánico natural. En cualquier otro extracto húmico de tipo humato, y eso se identifica claramente por el pH del producto, por también la típica presencia de un 7, 6, 8% de K2O y demás, pues todo eso se consigue a través de un tratamiento químico que en su momento, pues por todo llevó al mercado una serie de productos de interés y que hoy en día pues se va mermando ese interés porque claro, cuanto más aplicamos de este tipo o seguimos aplicando de ese tipo, más mermamos la posibilidad de aplicación de microorganismos de cara a expresar su máximo resultado. El otro producto que hemos combinado es Oleris 4G, que contiene una mezcla, en este caso, de micorrizas, de rizobacterias y de tricodermas. Y en este caso es un producto optimizado, lo que nosotros promocionamos como marca 3VT, o sea que la tipología de microorganismos en este producto están seleccionados para tener una compatibilidad óptima. Por lo cual, aquí tenemos el mix, digamos, de soluciones que aportadas en un único momento me van a expresar las tres propiedades de bioestimulación y de mejora de gestión de cultivo que hemos visto antes. Paso la palabra a mi compañero Ricardo, que es el que ha realizado toda esta serie de pruebas y os comentará un poco más en detalle cómo relacionamos los resultados obtenidos, bien con una presencia de micorrizas o con presencia de rizobacterias, efecto bioestimulante más a nivel general, con presencia de tricodermas, y luego veremos un detalle de una aplicación en el caso de la leonardita en suspensión concentradas. Y al fin y al cabo, por mucho que hablemos de un detalle más que otro, recordemos que al final es un resultado del conjunto. Entonces, no es echar a caso una mezcla de dos productos, es haberse hecho muchas preguntas antes, haber seleccionado los productos más adecuados, aplicados a cultivos en momentos y situaciones de desarrollo del cultivo y de tipología de suelo específicas, consiguiendo al final un resultado realmente un poco muy interesante en línea con las expectativas. Ricardo, por favor. Muy buenas tardes, soy Ricardo Salvador y nada, os voy a mostrar una serie de resultados de pruebas que hemos hecho con el Oleris, ¿vale? Y vamos a ver los resultados finales, ¿vale? Si alguien está interesado en momentos de aplicación y tal, pues que no duden en ponerse en contacto con nosotros y nosotros le facilitaremos toda la información, ¿vale? A ver.
¿vale? En este ensayo de sandía, pues los resultados con la aplicación de Oleris 4G, ¿vale? Aquí hicimos 2 aplicaciones de Oleris 4G, ¿vale? Y bueno, los resultados son frente a un no tratado, un 44% más de número de frutos, ¿vale? Y frente a otra marca comercial, pues en torno a un 11% más de producción, ¿vale? ¿Qué cabe destacar? ¿Qué consideraciones técnicas tenemos que resaltar en esta prueba? ¿Vale? Pues que hubo una sinergia con otros bioestimulantes orgánicos, ¿vale? Nosotros la aplicación de Oleris 4G la hicimos junto en fertilización junto con nuestro producto King Kong, ¿vale? Hemos visto que tiene una sinergia que lo hace trabajar con mayor rapidez y con unos resultados en eficacia mucho más altos, ¿vale? Mejoró la calidad también en cuanto a frutos, ¿vale? La zona las tesis donde estaba la aplicación de Oleris 4G, los frutos, el tamaño de la piel fueron más gruesos y tersos, ¿vale? Con una piel mucho más fina. ¿Vale? Y en cuanto a patógenos, ¿vale? Pues nuestro producto, por lo que estaba comentando Gianluca, la tricoderma, junto con alguna rizobacteria, mejoran el crecimiento de la planta, aumentan su vigorosidad, pero también activan las defensas naturales. ¿Vale? Esto hace que aumente la tolerancia al estrés biótico, ¿vale? Y por eso pues constatamos en el ensayo que las plantas que estaban aplicadas con Oleris no estaban afectadas por el cáncer gomoso de las cucurbitáceas, ¿vale? La de Vimella sp. Mientras que en las otras parcelas o los otros plots sí que tenían presencia de esta enfermedad. Un comentario, tanto en esta parcela como en lo demás, que decir, la aplicación de fitosanitarios para controlar los patógenos, el control biótico, se ha aplicado en ambos los casos. Lo que queríamos subrayar era que, en concreto, donde hemos hecho esta aplicación de microorganismos, a diferencia de las demás, el tratamiento con el químico ha sido el mismo. En este caso vemos ese pequeño plus de más aportado por la parte del bioestimulante. Por lo cual aquí no tenemos un biocontrol como tal, no ha sido un biofungicida, simplemente es un poco esa aportación dentro de una estrategia algo más completa. Me cuesta pasar, o sea, no puedo. Pues, ¿puedes? No. Sino que vaya pasando Gianluca, que más o menos vamos al mismo hilo. Vale, esta prueba fue en tomate, ¿vale? En tomate de industria, ¿vale? Y nada, la aplicación, en este caso, como el ciclo era más largo, hicimos 3 aplicaciones, ¿vale? De 2 kilogramos por hectárea, o sea, 2 kilogramos por hectárea y ciclo, ¿vale? Hicimos 3 aplicaciones de unos 0,7 kilos por hectárea y aplicación, ¿vale? Aquí tenemos la producción total por hectárea en kilos, ¿vale? Y si vamos bajo a la tabla, podremos ver pues, los porcentajes de incremento de producción, ¿vale? Respecto al no tratado, la parcela tratada con el Oleris 4G, ¿vale? Era de pues un 57% más, ¿vale? Eso, si alguien necesita más detalle de cómo se hizo el ensayo, ¿vale? El ensayo eran filas enteras de 57 metros aplicadas cada una con su producto específico, ¿vale? Y el plan de abonado era el mismo para todo, ¿vale? Lo único que cambiaba respecto de las parcelas no tratadas a otra marca comercial y a nuestro Oleris era la aplicación de microorganismos, ¿vale? ¿Qué consideraciones técnicas vimos en este ensayo? Vale.
pues tras el tercer tratamiento vimos que, pues eso, que la vegetación era más fondosa, tenía un color verde oscuro que no se veía en las otras parcelas. En las cosechas, pues los frutos tenían un excelente tamaño y un color muy uniforme. Y nada, aquí eso, cuando lo que os he comentado antes, cuando los ciclos de cultivo se alargan a 90-120 días, pues nosotros recomendamos hacer no 2 aplicaciones, sino 3. ¿Vale? La misma dosis, pero aplicado en 3 veces. ¿Vale? Este fue... Aquí en el fondo aparecía tomates y tal, no sé por qué, no sé por qué no se ve. Vale. Esta prueba de eficacia la realizamos en semillero. ¿Vale? Hicimos 3 tesis. ¿Vale? La tesis 3 es un testigo y luego 2 tesis de Oleris. Una en aplicación nebulizado. ¿Vale? Cuando la planta estaba en cotiledón aplicamos foliar. ¿Vale? Y la otra la hicimos en la siembra. ¿Vale? Aplicamos nuestro producto mezclado con la turba. ¿Vale? A razón de 10 gramos por bandeja en los dos casos, ¿vale? Y aquí, nada, pues aquí vemos, no vemos nada, ¿eh? Bueno, aquí vemos, ¿vale? Las diferencias en cuanto al testigo, la mezcla del producto con el sustrato y la aplicación del producto nebulizado. ¿Vale? En cuanto al crecimiento de la planta, también vemos un mayor desarrollo vegetativo en los 2 casos donde aplicamos el 4G frente al testigo, ¿vale? Pero es muy característico el desarrollo radicular, o sea, se ve muy bien en las imágenes, ¿vale? Un mejor sistema de raíces y un incremento en altura, tal y como dice. ¿Vale? Vemos ahí el mejor resultado lo obtuvimos en la aplicación del Oleris 4G nebulizado, ¿vale? Y ahora vamos a ver un caso de éxito o sea, una prueba que hicimos en el arroz, ¿vale? Bueno, hicimos varias, este es uno de los resultados, ¿vale? Esta aplicación la realizamos en la semilla, cuando se mete la semilla del arroz en el agua antes de la siembra, ¿vale? Y aplicamos a razón de 1 gramo de producto de Oleris por kilogramo de semilla, ¿vale? Hicimos 2 aplicaciones. Una fue a la semilla y otra fue en el pase que se hace, el primer pase de herbicida que se hace al arroz. ¿Vale? Estos son unos 15 días, esta imagen corresponde a unos 15 días después de la siembra, ¿vale? Se sembró el año pasado, el 13 del 6, y esto pertenece al 29, unos 15-16 días después, ¿vale? Y hicimos a través de una aplicación, ¿vale? Hicimos pues una evaluación de cobertura de cultivo, ¿vale? Y vemos como en la zona aplicada con el Oleris, ¿vale? La cobertura era en torno a un 4,13%, mientras que en la parcela o en la zona no aplicada la cobertura era de un 1,48%. Vemos como el tamaño de la planta es muy inferior, y en la zona aplicada con el Oleris pues el tamaño de planta es superior. ¿Vale? También en el mismo momento sacamos plantas y medimos altura y plantas por metro cuadrado, ¿vale? El número de plantas por metro cuadrado casi era el doble, ¿vale? Aquí en la imagen se ve en la zona de la derecha aplicada con Oleris la perfección que había, ¿vale? Mientras que en la zona testigo había muchas calvas y muchas zonas donde seguramente se hubiese tenido que repoblar. ¿Vale? Aquí son imágenes donde se ve lo mismo, donde se sigue viendo desde pasado el tiempo, se sigue viendo lo mismo que se veía en la emergencia. ¿Vale? Y hicimos una evaluación de raíces. ¿Vale? Aquí vemos claramente cómo las micorrizas, ¿vale? han funcionado desde el principio, ¿vale? Y han hecho pues eso, que la raíz, en la imagen de arriba se ve como el desarrollo radicular es mucho más extenso, mucho más largo en cuanto a longitud, ¿vale? Y en cuanto a longitud y tamaño, ¿vale? Aquí tenemos resultados de longitud aérea, que es mayor el aplicado con Oleris, el peso de la parte aérea también es mayor, la longitud de la raíz,
bueno, a tenor de lo visto en la gráfica, pues bueno, ahí tenéis el resultado, ¿vale? De 15,4 centímetros a 22 centímetros que medía la aplicación con Oleris, ¿vale? Esto fue una visita a la parcela que hicimos el 4 del 10, ¿vale? A 25 días de cosecha, ¿vale? Y volvimos a contar, bueno, aquí lo que hicimos fue una evaluación de número de espigas por metro cuadrado, ¿vale? De 289 espigas por metro cuadrado que tenía el testigo al Oleris, a la zona aplicada con Oleris, que tenía unas 400. La longitud de espiga también casi era de 0,8 centímetros mayor en donde estaba aplicado el Oleris, ¿vale? Y en cuanto aquí hicimos una estimación de la cosecha que habría por metro cuadrado, ¿vale? Sin limpiar el grano ni nada, con el grano vestido, y veíamos que iban a ser unos 180, que se obtenían 180 gramos más por metro cuadrado, ¿vale? De cosecha. Ahora veremos los datos de cosecha, ¿vale? En la siguiente diapositiva. Que no me deja pasar. Bueno, pediros disculpas por todas estas incidencias técnicas. Nos están cambiando la red, la red wifi de la empresa y lo estamos pagando hoy. Gianluca, si quieres, intento compartir yo pantalla y voy pasando. Sí, prueba tú porque no sé, sigue cortándose aquí. Vale, voy a probar. No sé si veis ya mi pantalla. Sí, quedan Vale. pocas, ya queda poco, ¿eh? Voy a ir No. hacia el final, ¿vale? Lo que... sí, gracias, vale. Sí. ¿Dónde estábamos, Ricardo? Esta no es, ¿eh? ¿Esta no es? No. Yo lo tengo otra vez, ¿eh? Si veis. Pues comparte, Gianluca, que quedan 3 o 4 diapositivas, no queda más. Voy. ¿Se ve? Sí se ve. A ver si se puede pasar. Uy. Ahora no se ve. Ricardo, ¿tú lo ves bien? No veo nada. Vale, Ah, Gianluca, pruebo yo a compartir, que la tengo sí, localizada, ¿vale? sí. Un segundo. Y la estoy abriendo. Creo que ya estoy viendo mi pantalla. Vale, voy hacia el final. Esta sí que la hemos comentado, ¿verdad, Ricardo? ¿Era la siguiente? La siguiente, sí. Aquí. Sí, vale. Nada, el día 30 de octubre hicimos la cosecha, ¿vale? Y los resultados fueron la zona aplica una mayor cosecha, ¿vale? Con un menor coste, ¿vale? Porque implica, obtuvimos un 23% más de kilos por hectárea, ¿vale? Vale, un 23% más con un 9% menos de semilla. ¿Vale? A ver, vosotros diréis, ¿por qué sembrasteis menos semilla? Porque ya teníamos estudios previos donde habíamos visto que la aplicación de este producto, ¿vale? Con la aplicación de este producto podíamos reducir un porcentaje. Nosotros queríamos reducir un 10%, bueno, reducimos un 9%, ¿vale? Pero ya teníamos estudios previos con esto, por eso hicimos esta reducción. ¿Vale? ¿Pasamos? Bueno, Sí, por favor. ¿Vale? Esto fue un ensayo demostrativo que hicimos en melón, ¿vale? Aquí hay una batería
productos Tarazona, ¿vale? Aquí lo que hicimos fue un plan de bioestimulación, ¿vale? Donde utilizamos muchos productos de Tarazona, ¿vale? Y donde pusimos el Oleris 4G, ¿vale? Aquí, nada, aquí voy a resaltaros lo que vimos, lo que intuimos que hizo nuestro Oleris 4G, ¿vale? Obtuvimos un aumento de cosecha, ¿vale? Un 12% más de cosecha, pero esto no lo podemos achacar solo a la aplicación de los Oleris porque pusimos una batería de productos. Lo que sí que achacamos a la aplicación de los Oleris y en parte a las tricodermas, ¿vale? Es el 15% menos de oidio, ¿vale? Que presentaba la zona aplicada con nuestro producto, ¿vale? Mientras que la zona del agricultor, con los mismos tratamientos fitosanitarios, ¿vale? Con los mismos tratamientos fitosanitarios presentaba un 15% más de incidencia en cuanto a la enfermedad del oidio, ¿vale? Pues bueno, aquí veis imágenes de la zona de la parte izquierda con un abonado estándar por parte del agricultor y la parcela de la derecha con nuestro plan de bioestimulación, ¿vale? Y ahora, bueno, voy a hablaros un poco del ensayo que llevamos varios años realizando, ¿vale? Con nuestro producto King Kong y en colaboración con la empresa X-Farm, ¿vale? Con sensores para riego y tal. Esto lo hemos metido porque lo vemos interesante porque estamos en una tesitura en cuanto a la climatología muy estricta y muy severa, o sea, no llueve, ¿vale? Estamos en una sequía extrema, ¿vale? Y bueno, hemos visto interesante que poderos mostrar esto, ¿vale? La prueba la hicimos en un terreno arenoso, ¿vale? Con un porcentaje de arena del 59% frente a un 20 y un 21% de limo y arcilla, ¿vale? Es un terreno donde percola mucho el agua, ¿vale? Y nada, vamos a ver la siguiente gráfica, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que podemos ver es, como ha comentado Gianluca, la aplicación de productos a base de extractos húmicos mejoran las características del suelo, ¿vale? La retención de agua, entre otras, ¿vale? Y lo que queremos demostrar nosotros es que pues esto sí que es verdad, ¿vale? Porque vemos en amarillo, vemos la línea donde sí que se ha aplicado el King Kong, ¿vale? Y en azul donde no se ha aplicado y vemos como el potencial tensión, o sea, la tensiometría medida en el momento, o sea, en medida seguida, ¿vale? Cómo cae, mientras que donde está aplicado, ¿vale? Donde hemos aplicado el King Kong, ¿vale? Pues al principio no decae nada porque la planta es pequeña, ¿vale? Y conforme va pasando el tiempo y se va desarrollando la planta, pues vemos como sí que va cayendo, pero el efecto amortiguador que tiene respecto a donde no se ha aplicado este producto, ¿vale? Donde no se ha aplicado este producto, pues casi cae a niveles críticos de potencial matricial, ¿vale? Y nada, lo vemos interesante, muy interesante, ¿vale? Ahora, aparte de ver esto, o sea, vamos a ver ahora los resultados en cuanto a cosecha, ¿vale? Y vemos como el rendimiento por toneladas por hectárea casi fue de un 23,5%, ¿vale? Mejoramos el calibre con la aplicación de este producto, ¿vale? Un 12,07%. Y nada, pues los grados Brix y los valores de pH son un poquito inferiores, pero bueno, es normal, ¿vale? Al aumentar la cosecha, pues la madurez pues cuesta que madure el fruto un poquito más, ¿vale? Y nada, con esto, pues nada, daros las gracias y disculparnos por los errores técnicos y demás. Paso la palabra a Estefanía. No te preocupes por los errores técnicos que no somos los primeros, siempre hay, es normal, esto forma parte de la normalidad. Del directo. Eso es. De hecho, Gianluca está con nosotros, pero su pantalla no se ve, pero está con nosotros. Pues nada, pasamos a la parte de preguntas, ¿vale? Y respuestas. Tengo por aquí 4 preguntas que han entrado, ¿vale? Que os voy a plantear y alguien más si tiene alguna cuestión puede
alzar la mano, que le saldrá un iconito por ahí y le podemos abrir el micro y puede entrar en directo y tanto Gianluca como Ricardo les responderán. Vale, pues hago la primera pregunta. ¿Se pueden aplicar los microorganismos conjuntamente con materia orgánica? A ver, a nivel general, bueno, lo que hemos comentado antes, a nivel general, la materia orgánica, los microorganismos necesitan de materia orgánica para poder desarrollar. Lo que pasa es que siempre un poco hay que ir al detalle. Es decir, si, por ejemplo, no es un ejemplo, pero no es necesariamente relacionado con la materia orgánica, pero se entiende. Por ejemplo, las micorrizas. Si aplico micorrizas en el mismo momento en que estoy aportando fósforo, por ejemplo, no es una buena estrategia para que las micorrizas entren en simbiosis lo más rápidamente posible con las raíces, porque el mecanismo de simbiosis se desarrolla justamente, digamos, la planta desarrolla o empuja más la simbiosis hacia las micorrizas cuanto más necesita, digamos, captar fósforo. Entonces, si la planta en las raíces cómodamente absorben todo el fósforo que necesitan, no es que las micorrizas no entren en simbiosis con ellas, sino que pues, será un proceso algo más lento. Por el contrario, si en el momento de aplicación de micorrizas evito aportar, más allá de lo que ya tenga el suelo, evito aportar fósforo justamente en los primeros días, es una mejor gestión, por ejemplo, para estimular una simbiosis no más rápida, pero por lo menos que se desarrolle con la genética lo más eficientemente posible. Y este ejemplo un poco para decir que, vuelvo a lo que decíamos antes, cada microorganismo realmente, y dentro de la propia especie de microorganismos y demás, tiene sus peculiaridades, con lo cual hay que ver bien en función del cultivo, del resultado o del efecto que estoy buscando, qué materia orgánica puede que me interese aportar, de qué tipo. Hay de varios tipos, hay compostados, hay azúcares, hemos dicho antes también aminoácidos, son materia orgánica que también tiene un efecto muy estimulante, algas, ácidos húmicos tratado químicamente, no tratado químicamente, ácidos húmicos, hay productos en el mercado que aportan ácidos húmicos derivados de otras sustancias orgánicas, no de una leonardita que se ha conseguido a través de un proceso de suelo de microorganismos. Entonces, pues realmente habría que ver a nivel general, la respuesta es sí, y diría más bien que interesa. Por el otro lado, habría que entrar con un poco más de detalle de qué microorganismos estamos hablando, aplicados en qué momento, para qué cultivos y con qué materia orgánica quiero trabajar, o me interesa trabajar por otras razones. Vale. Tenemos otra pregunta de Marco Vigo, que nos consulta que si es más recomendable aplicar micorrizas antes de una fertirrigación o después de ya iniciada. A ver, la fertilización de por sí no es dañina a las micorrizas. Entonces, si yo ya he emprendido, es más bien una cuestión de, digamos, por así decirlo, edad del cultivo. Lo que decíamos, si es un cultivo de ciclo corto, donde cuando más me interesa aplicarlo, sobre todo al principio, que ya he hecho algo de fertilización, no es un problema, no es estrictamente incompatible. Lo que acabo de comentar del fósforo, por ejemplo, igual sí que interesa por lo menos distanciar. He hecho una aportación de fósforo, pues no el mismo día o el día siguiente aportar las micorrizas, me interesa aportarlas, pues me espero unos cuantos días y más adelante me espero unos días más para hacer la siguiente fertilización. Si todavía estoy a tiempo y no estoy aportando fósforo, pues sí, me influirá menos. Es un poco ver el tipo de cultivo, el tipo de fertilización de que estamos hablando, en el sentido de qué es lo que estoy aportando en ese momento como fertilización, y en la medida en que me pueda o menos influir con el tipo de micorrizas y tomar una decisión. A partir de ahí, lo de siempre, preguntar al fabricante. Yo siempre vuelvo a lo mismo, de qué exactamente de qué estamos hablando, para qué aplicación, en qué momento y demás. Y el fabricante, si es buen conocedor de su producto, tiene que poder contestar a las preguntas. En nuestro caso, por ejemplo, yo sí que realmente aconsejaría evitar aportar fósforo conjuntamente al caso de los Oleris que contiene micorrizas y esperarme unos cuantos días, una semanita, suele ser el periodo para una simbiosis normal en un proceso normal, 7, 10 días, una cosa así, y si es estrictamente necesario, porque tampoco voy a causar un daño al cultivo, pues deterioraré un poco ese proceso de simbiosis, que repito, no es que no se vaya a producir, pero no será tan eficiente en su creación. Vale.
Otra pregunta que tenemos es si influye el pH del suelo para un buen desarrollo de los microorganismos. El pH del suelo de por sí, a ver, hay microorganismos que pueden que estén algo mejor en un pH más que otro. Entiendo que, a ver, siempre estamos hablando de un suelo donde tenemos un cultivo. Entonces, sin caer obviamente en excesos, donde, por ejemplo, hay microorganismos que viven muy bien en situaciones extremas, por ejemplo, en zonas donde hay volcanos, hay una actividad ácida muy fuerte, ácido sulfídrico, con lo cual, hablando de suelos, digamos, normales y considerando que realmente el pH del suelo no lo vamos a poder alterar, lo que sí que podemos hacer es una aportación oportuna de sustancias distanciadas o próximas a la aportación de microorganismos que no sean demasiado agresivas. Entonces, por ejemplo, un ácido cítrico es ácido, pero no es tan agresivo como un ácido nítrico. Yo lo echaría con mayor tranquilidad. Ahora, si puedo esperarme un par de días en lugar que el mismo día, mejor que mejor, por supuesto. Entonces, es un poco una gestión de ese tipo. El suelo de por sí al final es un campo muy, muy fuerte. Realmente lo que podemos es intentar mejorar el entorno más próximo al cultivo, no tanto cambiando el pH del suelo, digamos, sino aportando microorganismos y sustancias que mejoren esas bioquímicas de los microorganismos entre suelo y raíz. Nuestro producto King Kong tiene un pH de 4,2, ¿vale? Que por eso la simbiosis también, o sea, la sinergia tan buena entre nuestro producto y el King Kong. Se habla de un pH óptimo entre 6 y 7, ¿vale? Pero es lo que dice Gianluca, luego hay microorganismos que viven bien con extremos básicos y con extremos ácidos. Pero bueno, se habla de un pH óptimo para la mayoría o para un número entre 6 y 7, ¿vale? Vale. Por eso nuestra recomendación de aplicar King Kong en conjunto con el Oleris para ir bajando también, o sea, no para ir bajando, pero sí para crear una estructura y un entorno más idóneo. Vale. Ahora Ana Otto nos hace una pregunta también donde ya menciona Oleris y nos dice que alguna vez, leo tal cual, ¿vale? Alguna vez escuché que hay micorrizas específicas por especie de planta, lo que me llevó a pensar que para cada cultivo necesitaría una micorriza diferente. ¿Cómo puedo saber si la micorriza que aplico, en este caso Oleris, de verdad está interactuando con las raíces de mi cultivo cuando todas las condiciones son ideales? Sí, eso, a ver, sí que, digamos, más que existen en anterior, digamos, cada planta, cada raíz, cuando interactúa con la micorriza, se crea una simbiosis y el organismo que deriva de ello es un organismo específico, no solo para ese cultivo en ese momento, sino que se va también desarrollando específicamente en función de las condiciones del suelo, del clima del año, etcétera, etcétera. Entonces, teóricamente, sí que sería lo mejor cosechar y recoger las hifas y demás que se generan a través de esa simbiosis y sí que se pueden, digamos, desarrollar diferentes tipologías de micorrizas que vayan más orientadas a un cultivo que a otro. Lo que pasa es que hacer ese trabajo realmente desde un punto de vista científico-teórico es posiblemente lo más interesante, pero al fin y al cabo hay que ser también un poco práctico y dentro de la practicidad no hablo solo de comodidad, de tener un producto que lo hace todo, no es eso, sino es una cuestión también un poco de repetibilidad de resultados. Entonces ahí es por eso que lo que hemos visto antes, la micorriza, la de tipo Glomus, son un poco, por así decirlo, las más generalistas, permíteme el término. Entonces tienen una buena capacidad de interacción con muchas tipologías de cultivos y correspondientes raíces. Entonces lo que se busca también al usuario es una repetibilidad de resultados. Entonces, cuanto más caigo en lo específico, más me obligo a repetir la especificidad, digamos, de esas condiciones para el año siguiente tener el mismo resultado. Por el otro lado, tampoco hay que caer en ser demasiado generalistas, sino en tener un buen término intermedio. ¿Y en qué consiste? Consiste en tener un tipo de micorrizas, que por ejemplo, que utilizamos nosotros, del tipo Glomus, donde como fuente de micorrizas siempre se proporciona la misma.
no es estrictamente específica, más de un cultivo que otro, interactuará, por supuesto, mejor con un cultivo que con otro, pero posiblemente influya más la materia orgánica, las condiciones de humedad, un buen cuidado del suelo, a no aportar otras cosas en el momento inoportuno, que buscar una micorriza estrictamente muy específica, que puede que dé un mejor resultado, pero luego se cae un poco en la complicación de tener ese resultado año tras otro, tener unas garantías y al final buscar un equilibrio de gestión también donde no podemos caer en un entorno de requerimientos muy específicos y que digamos, me quiten demasiados grados de libertad dentro de los cuales al fin y al cabo necesitamos movernos porque nunca hay condiciones exactamente idénticas un año tras otro y en la agricultura esto va a misa. Entonces, pues por eso que sí que es cierto que hay especificidad, se puede conseguir, pero que eso al fin y al cabo sea el resultado más útil desde un punto de vista de gestión más general no es lo más interesante para tener una estrategia a aplicar año tras año y un producto que dé unos resultados con cierta repetibilidad y confianza. Vale, pues ya estaría. Nos quedan un par de preguntas, pero es que ya se nos ha hecho tarde, un poco tarde, entonces las responderemos a través del email. De todas formas, si tenéis cualquier duda adicional, cuando acabe el webinar os enviaremos un mail con nuestros datos para que podáis rellenar y cualquier consulta que tengáis nos llega y tanto Gianluca como Ricardo o yo misma os resolveremos la duda encantados, ¿vale? No sé, os dejo Gianluca, Ricardo, si os queréis despedir y ya finalizamos por hoy. Bueno, pues nada, de mi parte, muchas gracias a todos por la asistencia y lo dicho, por contactarnos cualquier duda. Hay mucho más detalles detrás de los ensayos que ha presentado brevemente Ricardo, como estábamos diciendo. No es coger una urea, aplicarla y correr, sino una atenta selección y toda una serie de condicionantes donde pero por supuesto se busca también al fin y al cabo desarrollar una aplicación que tenga sentido y que sea práctica. Nada, de mi parte, daros las gracias por la asistencia.